La psicología de un maestro es que él o ella es un vehículo, una persona que se ha disuelto totalmente para dejar que el néctar de la vida fluya, con el fin de nutrir a otro ser humano, y para que ese ser pueda entender el amor y la comprensión del universo sin ninguna referencia al miedo. Yogi Bhajan. Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Hoy en este audio, en este podcast, quiero hablar con ustedes de la humanología del Kundalini Yoga. Y es que en estos tiempos, en este ir y venir, en nuestra vida diaria, estamos constantemente ocupados en tareas. Estamos ocupados en actividades, estamos ocupados en diferentes compromisos y parecería que es un lujo tener tiempo para nosotros mismos. Parecería que es un lujo poder dedicarnos un espacio y poder observar quiénes somos en esencia, qué es lo que estamos trayendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos cargando, qué es lo que estamos entregando. Y cuando existe esa oportunidad de poder invertir tiempo en nosotros mismos, en la práctica que sea, nos damos cuenta que nos necesitamos tanto en ese desarrollo espiritual, en ese desarrollo interno, para que vayamos entendiendo con toda claridad qué es lo que está pasando en nuestras vidas, por qué es y con qué sentido lo estamos creando. Toda nuestra vida en sí misma es un ir y venir, es un ciclo, es un destino para que de una u otra forma podamos testificar, podamos expresar quiénes somos como seres humanos o quiénes creemos que somos como seres humanos. Y en estos mundos en los que estamos cada uno expandiéndonos, cada uno experimentándonos, nos damos cuenta que también dentro de todas las actividades que existen en nuestro día a día, nuestras responsabilidades, existen muchas prácticas que nos ayudan a poder profundizar, a poder adentrarnos en ese espacio, en esa quietud de nuestro Ser Supremo. Nos damos cuenta que estas actividades, estas prácticas espirituales, tienen un objetivo principal, que es empezar a descubrir que vive dentro de nosotros, que hay dentro de nosotros, que se mueve dentro de nosotros, nuestra propia naturaleza, nuestro flujo y reflujo. Y precisamente en este podcast, en el que estaré hablando de la humanología del Kundalini Yoga, expondré algunos puntos interesantes de lo que es esta práctica. Y es que también es conocida humanología del Kundalini Yoga como la psicología yógica de la excelencia humana, en donde esta excelencia humana no tiene alguna etiqueta nombrada como un yogi o una persona que medita o un licenciado o un arquitecto. No hay etiquetas en la excelencia humana. Se es humano por naturaleza, por derecho de conciencia, pero vamos olvidando conforme va pasando el tiempo, en esa desconexión en nuestro interior, que vamos adquiriendo etiquetas que nos identifican en la sociedad para poder aparentemente mostrar eso que somos. Ante la sociedad podremos ser algún profesionista, podremos ser algún estudiante, podremos ser el hijo de familia, podemos ser la amistad, podemos ser el esposo, podemos ser el amigo. Pero antecediendo al título, somos algo en esencia que es conciencia. Y en la humanología del Kundalini Yoga nos damos esa tarea de poder profundizar por qué y para qué. Dentro de ese mundo contemporáneo siempre se van a asistir múltiples manifestaciones que van a poder ayudarnos en esa introspección. En algunos casos se les llamaría espiritualidad, ya que en esencia
nosotros como seres humanos somos seres espirituales, teniendo la experiencia humana. Y si estamos encaminados a resonar, a trabajar con prácticas que nos ayuden a profundizar, entonces estaremos conectando desde nuestra esencia, nuestra espiritualidad, en la práctica espiritual. Esa inquietud, ese deseo, esa sed, esa espiritualidad viene desde lo más profundo de nosotros, viene desde adentro. Algo así como esa fuerza universal, esa fuerza motora que va a dinamizar las diferentes dimensiones de nuestra existencia física en este plano terrenal. Siempre que deseamos adentrarnos en materia interna, a empezar a observar esa oscuridad que hemos venido ocultando, creando y ocultando, esos miedos que hemos guardado por ahí en un baúl, esas falsas creencias que hemos adoptado como verdades, siempre todo esto en la práctica espiritual, forzosamente dentro del proceso de evolución, tiene que salir a la luz. Tenemos que entender que ante la sociedad somos un título, pero cuando estamos solos en la naturaleza, en el bosque, en el mar, en el desierto, no somos un título, somos energía, la energía misma. ¿Y cómo está esa energía en la naturaleza? ¿Cómo siente esa energía? La energía de la naturaleza, esa conciencia universal, ese proceso evolutivo que de una otra forma va a integrar, va a protagonizar a ese ser interior y que a la vez de una u otra forma va a tener consecuencias sobre el desarrollo de todas las áreas de nuestra vida que nos van a caracterizar o nos caracterizan como seres humanos. Esto puede ser, por supuesto, la necesidad del amor profundo, del exterior hacia el interior o del interior hacia el exterior. En todo este dinamismo tenemos que saber que todo lo que estamos teniendo, lo que estamos viviendo, es parte de un proceso evolutivo. Es crecer espiritualmente, nos demos cuenta o no. Cuando una persona, cuando un ser humano logra incorporar todos los actos de su vida, ¿no? Valores como la tolerancia, la compasión, el desapego, la generosidad, el perdón, la discreción, el amor, o todo aquello que se haya aprendido en cada etapa de la vida, sabremos que mientras integramos todo esto, estamos en un proceso evolutivo de crecimiento. Algunos lo llamarían de despertar. Y cuando menciono esto, hablo de todos los actos que se vengan a la mente. Principalmente aquellos que podrían ser como los que menos impacto llegan a tener y que de ahí parte todo, que es cómo es nuestra vida, cómo es nuestra esencia, cómo es nuestra espiritualidad, ya no en el trabajo, ya no con los amigos, ya no en los compromisos, ya no en el tapete de yoga, ya no en la práctica de meditación, ya no en lo social, sino cómo es mi esencia con mi familia, en mi hogar, en mi núcleo, en mi nido. Cómo es sentirme a mí mismo en esa claridad, en esa coherencia o incoherencia con mi núcleo familiar. ¿Cómo está esa armonía o desarmonía? ¿Cómo está ese amor o ese odio o ese coraje o esa compasión en el nido, en el hogar? ¿Cómo estoy en mi interior y cómo me entrego a mí y cómo me valoro a mí? ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me respeto? Porque como me quiero, quiero, y porque como me respeto, respeto a los demás. Y en esa humanología, en esa reflexión, en esa espiritualidad, nos desnudamos ante nosotros mismos,
álmicamente hablando. No hay algo que oculte la verdad de la conciencia universal, aquello que por intelecto vamos opacando, que por emoción vamos ofuscando, que por credibilidad nos vamos contradiciendo. Sin duda alguna, el camino interno, el campo espiritual, la práctica del viaje profundo, universal, interno, es una forma de poder trascender. Primero observar y después de la práctica poder trascender aquello que pueda estar marcado por el ego y reconocer que necesitamos más poder del que nuestro ego pudiera estimular para dirigir nuestra voluntad. Todo ese crecimiento espiritual de una u otra forma va a mejorar la forma de relacionarnos con lo que nos rodea. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación verdadera del yo real, y por eso es que puede inspirar a una actitud de constante cambio, de constante evolución, de no pararnos, de no estancarnos, de no dejar que nuestra energía se asiente y se estanque y se pudra, sino saber que fluimos, que trabajamos en nosotros, y que antes de tener un título en el exterior, una identificación social, soy un ser humano, soy conciencia, soy esencia, y que no es lo primordial el trabajo del exterior, sino el trabajo del interior. Esa apertura a la trascendencia desde el interior hacia el exterior y no perdernos en el exterior. Esa experiencia es una condición inherente al ser humano, y entonces desde allí, de manera especial, aquellos que tienen en su vida un sentido distinto, cabe la oportunidad de poder adentrarse en los caminos, en los bosques internos. Hablando de espiritualidad, hablando de monología, practicando sus conceptos básicos, fundamentales, desde quién soy hasta mis propósitos. No mis propósitos laborales, familiares, pero mis propósitos espirituales. No hay ninguna duda que la introspección es una vía de perfeccionamiento para nuestra evolución. Desde ahí nosotros podemos llegar a ser más humanos, y humano en toda la extensión de la palabra, en cada dimensión en la que nos encontremos. Mientras más te expandes, más conoces. Mientras más conoces de ti, más conoces al universo. Y con esto, en la práctica Kundalini Yoga, tenemos varios puntos que podemos trabajar para poder comprender cómo es que nuestra humanología, cómo es que nuestra esencia se va relacionando en diferentes ramas, en diferentes aspectos, para poder saber que hay muchos puntos, si podemos dividirlos, muchas formas de reflexionar, muchas formas de generar esa introspección para saber en qué aspecto o qué rama, de acuerdo al Kundalini Yoga, de acuerdo a la humanología del Kundalini Yoga, podemos entender cuáles son esos espacios, esos momentos en los que más tenemos que profundizar. Desde hablar de la sanación de las creencias básicas, aquello que he venido creyendo que es, y de repente con el paso del tiempo me doy cuenta que ya no es como lo pensaba, ya no me llena esta idea, ya no me siento feliz, no me siento expandido, no me siento y no vibro en amor, vibro en miedo, vibro en tristeza o vibro en éxtasis. En ese movimiento del prana, en ese movimiento de energía, en ese control del pensamiento, más coherencia va habiendo, porque es interesante cómo en la práctica yógica ese mismo flujo y reflujo de energía nos hace ver, nos hace sentir qué tan coherentes somos con nosotros mismos, ya no coherentes con el exterior, porque puede ser muy fácil encontrar aparentemente esa coherencia con lo que mi palabra dice y mi acto indica, pero en mi interior no hay coherencia, y cuando no hay coherencia hay enfermedad de algún tipo, enfermedad emocional, enfermedad psicológica,
enfermedad física, todo es tóxico. La incoherencia es el resultado entonces al momento presente de aquello que no hemos sabido entender u observar en la forma más pura. Y esto hace que rompamos con muchas de nuestras creencias básicas para poderle dar espacio a eso que va naciendo en nosotros, que va resonando con nosotros, y deseamos darle una oportunidad porque algo en el ser interior resuena con esa experiencia. En el tapete de yoga, en las respiraciones, en las meditaciones, dejamos ir tantísimas cosas. Movemos desde adentro como mecanismo, como tecnología, y empezamos a expandir, hasta que a través del campo electromagnético podemos liberar tantísimas emociones que vamos guardando. Y con esto adicciones también. Adicciones a lo que sea. A la pareja, a alguna droga, a pensar, a hacerme daño, a lo que sea. Y vamos identificando entonces qué es lo que va fluyendo en nosotros, qué es lo que vamos teniendo en nosotros. Cómo es que con el paso de los años vamos identificando a través de la práctica constante qué es lo que está pasando y por qué es que ha estado pasando en nuestra vida. Como lo decía el maestro Yogi Bhajan, hablando en humanología, hablando precisamente de los ciclos de la vida, hay 3 anillos fundamentales del éxito. Decía el maestro Yogi Bhajan que como humanos estamos diseñados con mecanismos que nos permiten estar comprometidos con el proceso del cambio, ya sea de forma consciente o a través de nuestros esfuerzos cultivados y dirigidos, pero también inconscientemente por el flujo de la vida y la mente. Somos un complejo sistema de cuerpos experimentales que interactúan para nuestra vitalidad y nuestra conciencia. Por ejemplo, podemos conscientemente controlar o cambiar los patrones de la respiración, creando así cambios en nuestros estados mentales y físicos. O, de otra forma, nuestro estado emocional influencia nuestra respiración en una manera consciente. Detalles tan triviales como estos forman grandísimos cambios. El cuerpo sigue a la psique. El cuerpo está atento a lo que constantemente estás pensando. Si el pensamiento es un caos, si no logro entender cómo observar y cómo parar o cómo dejar fluir esa máquina de pensamientos, entonces si el pensamiento es un caos, el cuerpo es un caos. Y la respiración es un buen mecanismo para empezar a ser conscientes de ese flujo constante de pensamientos. ¿Cuántos de estos pensamientos son positivos, negativos? ¿Cuántos de estos pensamientos van al pasado y al futuro? Y en esa observación con la conciencia en la respiración, disminuye esa ola. En consecuencia, el cuerpo empieza a estabilizarse. Se sabe que en el campo yógico, la mente libera aproximadamente 1000 pensamientos cada que parpadeas un ojo. Estamos constantemente procesando información como estos pensamientos y todos esos impulsos y sentimientos que vienen con ellos. Y todo aquel pensamiento que no es procesado se va a almacenar forzosamente en el subconsciente. Y cuando repetimos esos patrones, ya se volvió un hábito en nuestras vidas. Imagina tú, ¿cuántos de estos pensamientos que tienes al día eres consciente de ellos? Porque de los que no eres consciente van directamente al subconsciente y entonces repites y no te estás dando cuenta que repites. Y entonces tienes lo que tienes. Sin embargo, la capacidad del subconsciente que tenemos es algo limitada, ¿no? Como una buena memoria puede llegar a sobrecargarse. Y entonces esos pensamientos sobrecargados van a irse directamente al inconsciente. Y una vez allá, perdemos el control de los resultados y la medición de las acciones de estos pensamientos. ¡Qué fuerte es esto! Este fenómeno llega a aumentar durante los tiempos de cambio rápido o intenso y las técnicas de meditación, por ejemplo, las que utilizamos en Kundalini Yoga o en particular, como diría el maestro Yogi Bhajan, en yoga tántrico blanco, son bastante efectivos para mantener el subconsciente claro y para tenerlos alerta ante todo lo que se presenta en nuestra vida como cambio de estrés.
Para esto el maestro Yogi Bhajan hablaba de ciertos ciclos en nuestra vida que se van presentando, a los cuales debemos estar pues muy atentos si queremos saber cómo es que opera este flujo y reflujo. Él hablaba de 3 aspectos primordiales, en donde hay 3 diferentes tipos de ciclo, que está el ciclo de 18 años de nuestra energía de la vida. Estos 18 años de la energía de nuestra vida van a revisar toda la salud física y la vitalidad más la calidad de nuestra vida. ¿Cómo viene siendo entonces el aspecto físico que estamos viviendo? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos muestra el cuerpo? ¿Qué nos dice el cuerpo? Y la calidad que hemos llevado. Cuando algo duele en el cuerpo físico y empezamos ese trabajo con conciencia y observación, sabremos que quizá no hubo una calidad, una atención consciente en esa área, impactada por problemas psicológicos, emocionales, y en consecuencia se llegan a dañar partes físicas, y que con la observación, la introspección de eso que he venido creando, cargando emocionalmente, psicológicamente, ha repercutido, recaído en alguna parte física de nuestro cuerpo. Después viene un ciclo de 11 años de conciencia que va a revisar toda esa inteligencia que hemos aplicado a lo largo de nuestra vida y cómo esa misma inteligencia ha beneficiado o ha perjudicado nuestras acciones. ¿Cuántas veces nuestro raciocinio nos ha traído más beneficios y más perjuicios, en términos generales? Porque si hablo más específico, ¿cuántas enseñanzas más intensas hemos tenido y cuántas enseñanzas más placenteras hemos tenido? El poder del raciocinio, el poder de la inteligencia, ¿te controla o tú lo controlas? Y después tendríamos el tercer ciclo, que es el ciclo de 7 años de conciencia. Este ciclo de 7 años va a revisar el nivel básico y el estilo de la conciencia, es decir, cómo entiendo lo que está pasando en mi vida, cómo acepto, cómo integro, cómo transmuto aquello que está pasando en mi vida, en el ámbito que sea, profesional, laboral, familiar, marital, y dentro de esta comprensión, ser responsable de mis actos. Ahora, ¿cuántas de estas acciones a tomar por conciencia son mis prioridades para poder continuar en el camino de la evolución, de trascender? Podemos utilizar entonces la proporción de estos ciclos uno con otro para evaluar nuestro equilibrio. Por ejemplo, diría el maestro Yogi Bhajan, por cada ciclo de 18 años deberíamos haber evolucionado 2.57 ciclos en nuestra conciencia. Esto es cuando estamos haciendo un trabajo interno, observando estos ciclos, estos 3 anillos del éxito. Y en toda esa observación, entonces, en cuya práctica a través del tapete de yoga, podríamos entender que hay gran parte de nuestra vida, a través del inconsciente, subconsciente y consciente, que hay que reequilibrar, que hay que reajustar, que hay que observar, que hay que sacar a la luz. Y en todo esto, entonces, empezamos a trabajar otro aspecto de la humanología del Kundalini Yoga, que es hablar de la prosperidad yógica. Prosperidad no nada más en el aspecto económico, sino prosperidad en todos los niveles. Soy próspero a nivel salud, soy próspero a nivel económico, soy próspero en mis relaciones familiares, soy próspero en las relaciones con las amistades, soy próspero, soy abundante. No hay carencia en mi vida, porque por derecho de conciencia todos somos abundantes. Y cuando digo por derecho de conciencia, hablo de un ser que es consciente en su totalidad, de su esencia. Cuando hay carencia en nuestras vidas, es que hay actos por ahí inconscientes que no logro identificar y me están trayendo estos bloqueos. Y entonces empiezo a identificar por dónde es que estoy fallando conmigo mismo, qué no estoy entendiendo dentro de estos 3 ciclos, para poder entonces trabajarlo y permitir que la afluencia económica, la llegada de personas que lleguen a motivarme en mi vida, puedan tener la puerta abierta y no tenga yo energéticamente ese bloqueo para ellos mismos. Un punto importante también en la humanología del Kundalini Yoga es esa creatividad precisamente que podemos tener para poder emprender pues nuevos proyectos, nuevas ideas. Y es que cuando hablamos de Kundalini Yoga,
precisamente la energía que movemos es Kundalini, y esa energía es creatividad. Es la energía de la creación en nosotros mismos. Tenemos la misma oportunidad de creación que tiene el universo a una escala diminuta en este cuerpo físico. Somos creativos por derecho de conciencia, pero estamos tan ocupados en el exterior, le doy tanta prioridad a muchos aspectos del exterior, que ya no sé ni qué es lo que me gusta, ya no sé qué es lo que quiero, ya no encuentro el sabor. Y entonces en la práctica Kundalini, mientras más trabajas en tus respiraciones, meditaciones, posturas, más dejas que vaya fluyendo esa energía y más creatividad va surgiendo. En esa creatividad te vas a encontrar como otro aspecto de humanología, relaciones afectivas, relaciones auténticas, no relaciones que te denigren, no relaciones que te hagan sentir menos, sino relaciones que te eleven la frecuencia, pero que tú también ayudes a incentivar a otros en tu caminar, a la pareja, a los hijos, a la familia, a los amigos, a la comunidad, al necesitado en la calle, al enfermo en el hospital, a una abuelita, abuelito al cruzar la calle, al discapacitado. Esa naturaleza de servir como seres humanos que somos, esa conciencia que me hace saber que eso es equilibrio en mi interior y equilibrio en mi exterior. El Dharma bendito y sagrado, el calor, el amor que emano hacia los demás. Y con esto identificar perfectamente cuáles son las fuerzas dentro de mí que todos tenemos, que es Shiva y Shakti, o Yin y Yang, energía femenina, energía masculina. ¿Qué está pesando más en mi vida? Si pesa siempre más el raciocinio, la dureza, la firmeza, la agresión, entonces hay más energía masculina y tengo que balancear con mi energía femenina. Si hay más energía femenina, como todo el mundo se aprovecha de mí, no me doy a valorar, hay que balancear con la energía masculina. Hay que crear perfectamente en pranayamas esa inteligencia, esa conciencia al respirar, para que nuestros nadis estén atentos y puedan fluir tanto Ida como Pingala, fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha, cantidades de energía de oxígeno necesarios para balancear nuestra energía, balancear nuestro sistema nervioso. Y poder con todo esto generar una comunicación consciente y coherente conmigo mismo y una comunicación consciente y coherente con el exterior. Si no puedo comunicarme y no sé cómo comunicarme conmigo mismo, ¿cómo puedo entonces comunicarme con los demás como deseo hacerlo, si ni siquiera sé cómo hacerlo conmigo mismo? Bien, hay que desbloquear, hay que trabajar, hay que mover, hay que practicar. Hay que pasar más tiempo con nosotros mismos. Hay que pasar más tiempo en nuestra práctica interna. Y entonces las prácticas nos van trayendo las respuestas. Porque las verdaderas respuestas ante las preguntas más elevadas que nos hacemos de nosotros mismos no las vamos a encontrar jamás en un libro. Las vamos a encontrar a través de la práctica directa. Las vamos a encontrar precisamente a través de ir hacia el interior, de aprender a estar con nosotros mismos, de respetar el tiempo a nosotros mismos, de estudiar nuestra conciencia como filosofía yógica, estudiar la naturaleza de nuestra alma, y cuando me refiero a estudiar es practicar también. El propósito que me ha tenido, me tiene y me tendrá en este espacio físico, en este tiempo, en esta dimensión. ¿Cuáles son los ciclos que voy pasando? ¿Por qué estoy atravesando todo esto que estoy viviendo? Ser espiritual es también esperar que las construcciones de vida tengan su efecto positivo en algún momento de la historia personal. Cuando se habla de desarrollo, no se puede hablar de inmediatez. Esto requiere un proceso, una constancia, perseverancia, esfuerzo, sacrificio, dedicación y el profundo convencimiento de que la semilla que siembras toma tiempo para germinar. ¿Qué semilla estás sembrando? ¿A qué le estás prestando más atención? ¿Qué está perturbando tu mente? ¿Qué está alterando tus emociones?
y qué estás trabajando en el exterior y en el interior para darle solución a esto. Humanología del Kundalini Yoga es entender quién soy en esencia, qué me tiene en este plano físico, por qué he llegado con esta humanidad. ¿Qué le quiero dejar a la humanidad cuando deje este cuerpo físico? ¿Más drama? ¿Más problemas? ¿O más orden? ¿Más armonía? ¿Más amor? ¿Mayor comprensión? ¿Qué le quiero dejar? Las dos respuestas son válidas, porque para las dos siempre hay solución. En ti está la decisión de saber cómo quieres trabajar tu humanología. No importa que te llames cristiano, que te llames católico, que te llames judío, no importa. Primero, antes que cualquier práctica, táctica, técnica, primero hay que aprender a ser un ser humano. Lleva tiempo, pero el primer paso es desearlo, es sentirlo. Y entonces dejar que esa fuerza que se empieza a mover, esa gana, ese deseo de salir de donde estoy y poder expandir, me lleve entonces a la práctica. Empezar a buscar lugares, personas que eleven mi frecuencia, que eleven mi vibración, que me hagan entender cosas que antes no entendía. Y que no cese, que yo sea disciplinado, que sea constante, que no baje la guardia. El destino nos alcanza. Y antes de que me alcance, deseo verte realizada, realizado. Gracias por haber escuchado este audio, de haberte dedicado estos minutos al escuchar esto que es humanología del Kundalini Yoga. Estará muy atento si deseas dejar algún comentario aquí abajo del video. Y te invito a que si resuenas con esto, te suscribas al canal para ver más clases, meditaciones, pranayamas, podcast o medicina musical y puedan ayudarte en tu recorrido, en tu camino. Asimismo, también te dejo al final de este video toda la información de donde me puedes encontrar en los diferentes medios virtuales. Que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y que la luz por interior guíe tu camino. Sat Nam.